una vez más, feliz año nuevo, bendito sea Dios. Estamos celebrando este tiempo de Adviento y tenemos aquí 3 velas. Estamos, benditos a Dios, en la segunda semana de Adviento. Damos gracias a Dios porque ese es un tiempo de preparación, hermanos, para recibir a ese que merece lo mejor, que es Jesucristo, tu Señor y el mío, nuestro Dios y nuestro Rey. Y encendemos la segunda vela. La primera vela significa esperanza. La primera vela que encendimos el miércoles pasado significa esperanza. Y la segunda vela que encendemos significa preparación. ¿Cómo te estás preparando en este comienzo de año, en este año nuevo litúrgico? Porque comenzamos después de la fiesta de Cristo Rey con un nuevo año litúrgico. Y esta es la segunda semana del año litúrgico y esta semana es la semana de preparación. ¿Cómo te estás preparando? Más aún, ¿qué resolución has tomado para acercarte más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo? Hoy tenemos un programa muy interesante, cargado de bendiciones para todos y cada uno de nosotros. Para ustedes muy particularmente hacemos esto con mucho cariño, con mucho amor. Pero en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, nos ponemos en la presencia de ese que nos ama desde siempre, nos amará para siempre, que es Jesús el Señor, y vamos a orar. Padre Santo, Padre amantísimo, Padre misericordioso, nos ponemos en el corazón de Jesucristo. Nada te turbe, decía Santa Teresa de Ávila, nada te turbe en este tiempo de mucho ajetreo, de mucho corre-corre, de mucho estrés, de muchas preocupaciones. Paz. Nada te turbe, nada te espante. Lo más importante en este tiempo es Dios. Lo más importante, lo mejor que puedes hacer en este tiempo, el mejor regalo que puedes ofrecer es el regalo que te vas a dar a ti mismo. Una más estrecha, íntima relación con ese que viene para hacer su morada en ti, que es Jesucristo. Hay gente que dice, no, Jesús no nació el 25 de diciembre, no, que no se sabe cuándo. Mira, escogemos un día del año, ¿por qué? Porque el que merece que le celebremos su cumpleaños, su venida, su encarnación a este mundo, es Jesús. Pero ¿sabes una cosa grande, maravillosa? Que cada día puede ser Navidad. Cada día tu corazón se puede moldear de tal manera que dé cabida al nacimiento, a la vida, al desarrollo de ese que es vida y salvación eterna, que es Jesucristo. Padre Todopoderoso, Señor, Dios de la vida, Dios del amor, Dios del poder, Dios de la victoria, yo te pido muy especialmente por este hijo tuyo que está escuchando estas palabras. Tal vez su relación con Jesucristo no es la mejor, o tal vez sí es buena, Señor, yo no sé. Él lo sabe y tú también. Pero yo te pido con todo mi corazón que este sea un tiempo especial de preparación. Un tiempo de acercamiento a la fuente de vida y salvación eterna, que es Jesucristo, Padre Santo. El regalo más maravilloso, más grande, más poderoso que jamás podrás darnos. Es el regalo que es Jesús, que nace en la forma de un niño pequeño, porque en el niño se deposita la esperanza de los padres. Y nosotros en el día de hoy queremos también depositar nuestra esperanza en Jesús y prepararnos de tal manera que Jesús pueda nacer con más fuerza y poder en los corazones de cada uno de nosotros y poder decir más y más, es Jesús quien habita en mí. Es Jesús quien ha hecho su morada en mí. Ya yo no soy del mundo, yo soy de Cristo Jesús. Bendice a esta hermana, Señor, abundantemente, copiosamente, que ella pueda descansar por unos momentos y reconocer que tú eres Dios, que tú eres lo más importante, que quien te tiene a ti lo tiene todo, mi Dios, y nada le falta. Porque solo tú, mi Dios, solo tú, Jesús, basta. Llena el corazón, llena la vida, llena el ser de cada uno de tus hijos que está escuchando estas palabras. Y que no solamente en Navidad, pero cada día de este año y para siempre, a medida que
dejan que Jesús more en ellos, vive en ellos y dirija sus pasos, puedan celebrar una continua, una perenne Navidad. Así sea, Padre Santo, así sea, mi Dios. Amén. Bendito sea, Señor. Hermanos, qué hermoso poder estar así, como que en la oración unidos a Jesús, nuestra esperanza, nuestro mejor bien, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Damos gracias al Señor por Ricardo Calderón de Dallas, Texas, el coordinador del Ministerio Mensaje en esa área. Damos gracias al Señor porque tuvo cirugía ayer precisamente, pero está mucho mejor, para gloria a Dios. Oramos por ti, Ricardo, oramos por tu total y completa recuperación, también por Camo y por todo el equipo de Mensaje en Dallas, Texas. Damos gracias a Dios por Regina, que está de manteles largos, cumpliendo un año más de vida. Que Dios te bendiga, Regina. Que el Señor te bendiga, Denisita, tú también que estás pues necesitada de una relación más estrecha con el Señor, que es paz, que Dios te colme de su santa paz. Y a ti, Xiomara, que Dios te sane, y a toda tu familia también, incluyendo a Esther, tu sobrina que vive en Miami, que Dios les bendiga en superabundancia en este día siempre. Karina Leiva pide por la salud de su papá, quien será operado del corazón, que el Señor sea el cirujano por excelencia, el cirujano de cabecera, y que salga perfectamente bien del quirófano, pedimos al Señor. También por Teresa de Venezuela, que pide por ella, quien acaba de perder a su mamá, caramba, y además pedimos por la conversión de ella y de toda su familia, es decir, que el Señor los bendiga, que cada día se sienta más cerca de la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Pedimos por Luis Ramírez, me pidió que pidiera oración el día de hoy por su hijo que está enfermito, que el Señor lo sane, lo libere a David y lo llene de su santa y transformadora salud. Pedimos por Lourdes Ramírez, que pide por su matrimonio y su familia que se está derrumbando. Jesús está vivo, Lourdes, y con Jesucristo hay poder, hay victoria. Cuando uno tiene una enfermedad terminal, cuando uno le dicen que no hay esperanza, uno busca un médico y otro médico buscando la solución para su problema. No dejes de buscar la solución, y la solución es Jesucristo. Acércate más a la iglesia, habla con un sacerdote de tu confianza y pídele que te ayude para que tu familia se pueda cimentar de verdad en la roca poderosa que es Jesús el Señor. Nelly, de Brasil, está en Seattle, empezó a ver EWTN hace muy poquito tiempo y está aumentando su fe. Pues muchísimas felicidades, Nelly, y sigue escuchando la palabra de Dios a través de EWTN y Radio Católica Mundial. Diego, de Colombia, felicita a este servidor. Gracias, Diego, por los programas, y pide bendición para su familia. Mayor Forero, que el Señor los bendiga en abundancia en este día y por siempre, especialmente en este tiempo santo de Navidad. El segundo Ramos, de Perú, pide por su salud y también la de su familia. Que Dios te bendiga, segundo, en abundancia, a ti y a tu familia también. Y Luis Salazar pide por la salud de su mamá María, de Levington, en New York. Y ella mira EWTN todo el tiempo. María, que Dios me la bendiga en abundancia. Y pedimos por toda su familia también. Pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de Facebook de este servidor. Que el Señor supla sus necesidades en abundancia y que el Señor los llene más y más de su santa presencia, de su santo gozo, de su santa paz. Amén. Benditos a Dios. En días pasados, hace muy poquito tiempo, perdón, el 8 de este mes de diciembre, celebramos una fiesta maravillosa, que es la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. La iglesia lo que enseña es que María fue concebida sin pecado original. Imagínense ustedes, es decir, María fue preservada. ¿Por qué? Porque Dios quería que el vientre de María, que el ser de María fuera puro, para recibir en ese vientre, en ese ser, la totalidad de ese que es el puro y el santo, que al fin y al cabo es Jesucristo. La palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, nos da una esperanza maravillosa. Es el mismo Dios quien le dice a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer.
Y enemistad no por un tiempecito, pero enemistad siempre. Es decir, no habrá relación en absoluto entre tu persona, Satanás, y entre la mujer que es María Santísima. No va a haber ningún tipo de relación entre ustedes dos, jamás. Por lo tanto, Dios cumple su promesa, y su promesa la cumple desde el momento de la concepción de María, en que ni por un segundo María se hace esclava de Satanás, ni por un segundo María es infectada por el pecado de sus ancestros. En el Salmo 51, versículo 7, la palabra de Dios nos dice: pecador soy desde el vientre de mi madre. ¿Por qué? Porque la cultura judía, la fe judía creía que el pecado original venía a través de la mamá, a través de la madre, que engendraba a su hijo en su vientre. En el caso de María, Dios es el que impide que el pecado, la contaminación del pecado pueda en ninguna forma afectar a María. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que Satanás y la mujer estarán completamente separados. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Y es el Papa Pío IX, en el mes de diciembre 8, por cierto, de 1854, en que declara como dogma oficial de la Iglesia, como materia de fe que tiene que ser creída por todos los católicos, que María Santísima, desde el momento de su concepción, María Santísima fue libre de pecado, inmaculada, pura, santa para gloria a Dios. Otra celebración que estamos ya por compartir, por celebrar, es la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe, que ya se avecina este próximo 12 de este mes de diciembre. Y fue realmente en el año 1531, un 12 de diciembre, cuando María, bajo el título Nuestra Señora de Guadalupe, aparece por última vez a Juan Diego. La palabra Guadalupe significa, y la traducción pues más cercana es la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente, la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente. Bendito sea Dios. ¿Y quién es esa que aplasta la cabeza de la serpiente? Es María Santísima, no por mérito propio, sino que con el poder y la fuerza de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es el que de verdad aplasta a Satanás y vence sobre Satanás, vence sobre la muerte y vence sobre el pecado. María Santísima nos dice, a través de sus múltiples apariciones, que tú y yo podemos hacer lo mismo, que tú y yo podemos vencer el pecado, que tú y yo podemos aplastar la cabeza de Satanás, y que tú y yo en Cristo Jesús ya tenemos victoria. Y María Santísima, en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 5, reitera que para poder hacer eso que ella nos pide, que es vencer al enemigo, no tener amistad con el enemigo, es haciendo todo lo que Él nos pide. Haciendo todo lo que Él nos pide. Y nos dice la palabra de Dios que si nosotros estamos dispuestos a someternos a Jesús y hacer todo lo que nos pide Jesús, entonces con María Santísima vamos a poder decir, como dice ella en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 46, mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se goza. Mi espíritu se goza en el Dios que me salva. ¿Por qué? Porque solamente en Dios hay verdadero gozo. Solamente en Cristo hay verdadera victoria sobre el mal. Y solamente con Cristo un día vamos a tener la vida eterna, la vida que María está disfrutando y a la cual nos invita a ti y a mí a participar en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, hermanos. Qué esperanza más maravillosa. Preparémonos para ese encuentro. No solamente en la Navidad, pero cada día de nuestra vida, que puede ser una Navidad, y hasta que podamos disfrutar de la verdadera Navidad, llenos de la presencia de Jesús, en su presencia en el cielo.
Me gustaría muchísimo que nos llamen. El teléfono en Estados Unidos es el 1-800-221-9460. Repito, 1-800-221-9460. Llamadas internacionales y las esperamos. 1-205-271-2986. 1-205-271-2986. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Preparémonos para el gozo, hermanos, de tener a Jesús, pero muy dentro de nosotros en este día y cada día de nuestra vida. Quiero, y se me había olvidado, de pedir al Señor muy especialmente por un amigo, por Roberto Salinas de Nicaragua, que ha estado un poco malito, que el Señor le bendiga a él y a su esposa, María Leonor, y que tengan pues una muy feliz Navidad. Dios les bendice. Tenemos en estos momentos una llamada desde Washington, capital de Estados Unidos, de José. José, ¿me escuchas? Sí. Que Dios te bendiga, José. Bienvenido al programa. Adelante, por favor. Igual, padre. La pregunta mía era, padre, porque como en las películas o en novelas se ven gente orando y la verdad que parecen iglesias esos lugares. Sí. Yo quisiera saber, ¿la Iglesia Católica tiene que ver en eso? ¿Presta las iglesias para eso o son iglesias que ellos tienen ya? Puede ser que sean iglesias que la iglesia católica presta, siempre y cuando pues la trama sea más o menos de acuerdo con lo que enseña la fe, ¿verdad? Es decir, el casarse por la iglesia, el tener el sacerdote que bendice la unión entre dos personas, etc. Así que puede ser que el obispo dé permiso para que se filme esa parte en la iglesia. Otras veces son, pues, cosas ficticias. Por ejemplo, lo que tenemos aquí, ustedes ven todo esto tan bonito, árboles, etcétera, pero realmente se ha puesto junto para crear un ambiente navideño. Pero, es decir, es una cosa ficticia. Entonces, se puede usar de las dos maneras, depende de nuevo del trama de la película, del contenido de la película, si el obispo da permiso, si cree que realmente lo que se está haciendo es para, en alguna forma, promover la fe y que en este caso, pues, la gente opte por casarse debidamente delante de los ojos de Dios, por la iglesia, y si no, pues entonces se hace como una especie de armazón, donde se presenta algo como una especie de iglesia, para dar a entender que la pareja se está casando supuestamente delante de los ojos de Dios. Así que tenemos que orar mucho para que sobre todo las películas y las novelas, etcétera, dejen de ser tan mundanas como la mayoría son y comiencen de verdad a presentar valores humanos y sobre todo valores cristianos, porque la mayoría de estas personas que trabajan en estas películas y en estos medios de comunicación son cristianos, supuestamente, por lo menos están bautizados, pues que pongan su cristianismo en práctica y que nos den mensajes que realmente nos ayuden a acercarnos los unos a los otros en el amor y nos ayuden a acercarnos a la fuente de vida y salvación eterna que es Dios, que es Jesucristo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿es pecado leer relatos eróticos? Elvis, de Perú. Elvis, muchísimas gracias. Y la respuesta es sí. Sí. Primero que todo, si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, versículo 21, dice la palabra de Dios: donde está tu tesoro, está tu corazón. Y si tu tesoro está en lo erótico, si está en lo carnal, si está en lo que realmente no es de Dios, entonces ahí está tu corazón también. Y sabes una cosa, desafortunadamente hoy día los materiales eróticos abundan, pero abundan, hasta te los regalan, ¿sí? Y lo que hace es pervertir la mente, sembrar veneno en el corazón de la gente y sobre todo, desafortunadamente, de los más jóvenes. Hoy día es muy normal que niños y niñas
de 8 o 9 años estén viendo material erótico. Y no solamente eso, sino que utilicen sus celulares para mandarse fotografías de desnudos, incluyendo ellos mismos, y los padres ni lo saben. Yo exhorto en estos momentos a papá y mamá que nos están escuchando, donde quiera que nos escuchen, para que ustedes de verdad tomen más control sobre las acciones de sus hijos, porque vivimos en una sociedad excesivamente adicta al sexo. Y tenga mucho cuidado, porque cuando veas la casa de tu vecino arder, pues como dice el dicho, pon la tuya en remojo. Otra cosa es que cuando se ve material pornográfico, material erótico, estás apoyando para que continúe ese tipo de material, pues diversificándose en la sociedad. Cuando tú compras una revista, cuando compras un disco, cuando compras un artículo que esté relacionado con el erotismo o con la pornografía, estás apoyando para que se siga haciendo ese tipo de mal en la sociedad en que vivimos. Y si no lo compras, pues por lo menos lo estás pidiendo a alguien, amigo tuyo, o estás apoyando lo que tu amigo hace para que él siga haciendo lo mismo. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, muchísimo cuidado, porque nosotros estamos en el mundo, pero dice bien el Señor Jesús, no somos de este mundo. Entonces, no solamente a vivir nuestro cristianismo al máximo, pero ayudar a otros también a hacer lo mismo. Tenemos en estos momentos una llamada desde California. Margarita está en la línea telefónica. Margarita, ¿me escuchas? Sí, padre, buenas tardes, Dios lo bendiga. Gracias, Margarita. Adelante, por favor. Mi comentario es agradecerle a usted por su programa y por el bien que nos hace, y a todos los de EWTN. Y mi pregunta, padre, es con respecto al luto. Yo siempre he sabido que el luto lo llevamos cuando sepultamos a nuestros familiares o amigos. Y una persona dice que si no se lleva el luto, uno puede atraer cosas negativas para nosotros, pero también el luto se utiliza para las cosas malas. Entonces yo quiero que usted fuera tan amable de responderme. Con todo gusto, Margarita. El luto lo llevamos porque sentimos dolor de la ausencia física de esa persona, y está bien, pero también dice la palabra de Dios que nuestro luto no dure mucho tiempo. ¿Por qué? Porque eso implica que no tenemos fe en lo que el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, versículo 25, donde Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Es decir, Jesús es el puente entre nosotros y el Padre. Él es el camino entre nosotros y el Padre. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Y si creemos eso, entonces claro que vamos a sentir dolor. La palabra de Dios también nos dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, que Jesús lloró. ¿Por qué? Porque Lázaro, su amigo, había muerto. Jesús en su naturaleza humana sufre el dolor de la ausencia de un ser querido. Pero al mismo tiempo Jesús nos invita a ir mucho más allá de la muerte física del ser querido y a creer que la muerte no es el fin. La muerte es el principio de la vida eterna. Hay personas que dicen, como bien tú dices, Margarita, que dicen que si no se hace el luto, que va a causar problemas al difunto. Eso es mentira. Eso es antibíblico. Es decir, tú puedes tener luto o no puedes tener luto. Yo, cuando mis padres murieron, no tuve luto por ninguno de los dos. Por ninguno de los dos. Más aún, yo no derramé ni una lágrima por ninguno de ellos. Y ustedes pueden decir, ¿cómo es eso posible? Es que yo sentía, y lo siento todavía en mi corazón, que yo le di a mi padre y a mi madre lo mejor que yo pude darles cuando estaban vivos en este mundo. Yo les di a ellos las mejores rosas. Entonces, claro que me dolió. Y claro que yo siento la ausencia física de sus vidas. Pero doy gracias a Dios, porque yo sé que está en las mejores manos, en las manos de Cristo Jesús, quien las extendió un día por amor a ellos, y que un día pronto yo voy a reunirme con ellos, y juntos vamos a alabar y bendecir y glorificar para toda la eternidad el santo nombre de Dios. El luto es bueno porque es una expresión de amor por esas personas que físicamente ya no están. Pero el luto es malo
si ponemos nuestro énfasis en la ausencia física de ellos y no reconocemos que están en las manos de ese que nos dice que es resurrección y vida, que es Jesucristo. Tenemos en este momento otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, quisiera saber cuál fue la maldición de Cam y por qué lo maldijo Noé, y cuál es la descendencia de Cam. Gracias por su respuesta. María José Lombardo. María José, Dios te bendice. Tenemos que ir al Génesis, del capítulo 9, versículo 18 al 27. La palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 9, nos habla de que Noé, el que Dios escogió para liberarlo del diluvio universal y para que a través de él, su familia y animales de todas especies pudieran salvarse, como símbolo de que Dios, aún en los momentos de debilidad del ser humano, está ahí presente para levantarnos y para darnos una nueva oportunidad, porque Dios es el Dios de las oportunidades. Dice la palabra de Dios que Noé se emborrachó. Noé dice, bebió el vino, dice la palabra de Dios, y se embriagó y quedó tendido sin ropa en medio de su tienda. La palabra de Dios continúa diciendo, Cam era uno de los hijos de Noé, padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y fue a decir a sus dos hermanos que estaban fuera. Pero Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron al hombro y caminaron de espalda, entraron a tapar a su padre. Y dice la palabra de Dios, cuando despertó Noé de su embriaguez, supo lo que había hecho su hijo menor, Cam, y le dijo, maldito sea Canaán, será esclavo de los esclavos de sus hermanos. ¿Cómo es eso? Es decir, solamente porque lo vio desnudo, porque Cam vio desnudo a Noé. Noé no había cometido un pecado al embriagarse. El emborracharse es un pecado serio. Y Noé lo había cometido. Si vemos así de pronto la palabra de Dios, tenemos que decir que injusticia, ¿no es cierto? Y no solamente, pues Noé hace otra cosa que no comprendemos, no maldice a su hijo, sino que maldice a su nieto, a Canaán. ¿Qué es lo que pasó realmente? Dice la palabra de Dios, la traducción más correcta es, Cam vio la desnudez de su padre. ¿Y cuál es la desnudez de su padre? No es necesariamente a su padre desnudo, pero para el judío de aquellos tiempos, la desnudez de un hombre era su esposa. Era su mujer. En otras palabras, el hijo de Noé, Cam, tuvo relaciones sexuales con su mamá. Un acto pecaminoso porque es incesto. ¿Y qué es lo que sucede? Cae la maldición sobre el hijo de Cam, que es Canaán. Porque cuando un papá, una mamá hace algo que está en contra de la voluntad de Dios, hay repercusión en los hijos y en los hijos de los hijos y hasta la cuarta generación, dice la palabra de Dios. Algo en que pensar, hermanos. El teléfono para que nos llamen en Estados Unidos es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan. Quédense con nosotros.
Mi alma proclama la grandeza del Señor, mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Que pudiéramos decir eso más y más, como María Santísima, toda tuya, Señor, toda tuya, soy tu esclavo, tu esclava, para toda eternidad. Tenemos a Virginia desde Chicago a través de la línea telefónica. Virginia, ¿me escuchas? Sí, Padre Pedro, mucho gusto en saludarlo. Igualmente, Virginia, bienvenida. Mi pregunta está, una amiga mía me hizo 2 preguntas chiquitas. Ajá. Que le dijeron que es malo tener la vela encendida para su papá que murió hace 1 año o 2 años. Ajá. Le dijeron que era malo eso. ¿Por qué? Y la otra, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Mande? ¿Por qué, Virginia? ¿Por qué le dijo que era malo? O su abuelita le dijo que eso era como mala suerte o que no estaba bien que le pusiera la vela encendida. Es decir, todos los días. Es superstición. ¿Qué significa la vela encendida? ¿Por qué encendemos velas en las iglesias? ¿Por qué encendemos vela en la casa? La vela es símbolo de la presencia de Dios, la presencia de Jesús. Jesús dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor Jesús. Jesús les habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Es decir, cuando encendemos una vela, ya bien sea en el templo o ya bien sea en la casa, lo que estamos es pidiéndole al Señor Jesús que se haga presente en ese momento de oración que estamos teniendo por alguien en particular, ya bien sea por nosotros o por cualquier otra persona. Entonces, el tener una vela encendida cuando pedimos por una persona en particular, ni te va a traer mala suerte, ni es decir, nada que tenga que ver con superstición. Es decir, estamos invocando la presencia de Jesús, la luz del mundo, en nuestras vidas. ¿Tienes otra pregunta? Adelante, por favor, Virginia. Otra me hizo la misma amiga la misma pregunta, que por qué sabemos que Dios es bueno y misericordioso. Ajá. Que por qué cuando tuvieron la guerra de los ángeles en el cielo, ¿por qué los mandó a la tierra y por qué no los mandó para otra parte? Porque desafortunadamente tenemos libre albedrío, tenemos libertad para escoger. Y Dios nos muestra 2 caminos, y esto lo encontramos en uno de mis pasajes favoritos, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, donde el Señor dice, delante de ti presento el bien y el mal, la vida y la muerte. Es decir, si nosotros no tenemos la posibilidad de escoger, seríamos como máquinas, seríamos como robots. Entonces, en la misma forma en que los ángeles caídos tuvieron la oportunidad de escoger el mal cuando ellos pudieron haber escogido el bien, nosotros también tenemos la oportunidad de escoger el bien, que es Jesucristo, o el mal, que son los ángeles caídos, que al fin y al cabo es Satanás y sus secuaces. Entonces, precisamente en este tiempo de Adviento, el Señor nos pide, a través de María Santísima, a través de los santos, a través de la historia, que nos fijemos en ellos y que siguiendo el ejemplo de ellos, también nosotros podamos decir, todo tuyo, Señor, todo tuyo, para siempre tuyo. Amén. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Hola, padre. Un sacerdote de mi parroquia nos decía a los fieles que nosotros, los laicos, podemos bautizar a otros. ¿Tenemos los laicos ese poder? ¿Y cuál sería la fórmula? Un abrazo, Pablo de Corrientes, Argentina. Pablo, ante todo, el poder bautizar no es cuestión de poder, o más poder o menos poder, es la autoridad que Jesús le da a sus más cercanos discípulos, que son sus apóstoles, y ellos, a través de la imposición de manos, pues a sus sucesores, que son los obispos de hoy día, y también pues los presbíteros o sacerdotes que actúan en conexión con los obispos. Cuando hablamos de bautismo, estamos hablando en este caso de 2 tipos de bautismo. El bautismo condicional, en que cualquier laico, cualquier persona bautizada puede, en caso de emergencia, en caso de peligro de muerte, puede bautizar a una persona moribunda, si no hay un sacerdote que pueda asistir a esta persona. Y todo lo que tiene que hacer es usar un poco de agua, si es posible agua bendita, y usar la fórmula trinitaria, que es yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué la fórmula trinitaria? Porque esa es la fórmula que Jesús le da a sus discípulos. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19, en que el Señor Jesús, ya cuando estaba listo para ascender al cielo, se reúne con sus discípulos y le dice lo siguiente:
todo poder, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan de todos los pueblos mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula que tenemos que usar. Ahora, si la persona muere, pues ya está bautizada. Y la iglesia lo enseña de esa manera. Si la persona pues se pone bien, si la persona sale de peligro eminente de muerte, entonces la persona tiene que pasar por un proceso de formación teológica y pastoral, bíblica, en que esa persona se prepara para conscientemente recibir a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador en el sacramento del bautismo, que realmente sería el que sería reconocido por la iglesia, ya que el otro, el condicional, sería nulo. Entonces, este sería el único bautizo que recibe la persona. También, si vamos a la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 6, vemos que es a través del bautismo que somos injertados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para caminar de la mano de Cristo en el camino de la vida hacia la meta que tú y yo tenemos, que es presencia de Dios, que es el cielo. En estos momentos tenemos a Fernando de Florida, que está en la línea telefónica. Fernando, ¿me escuchas? Fernando, ¿me escuchas? Sí, padre, ¿cómo está? Por la gracia de Dios, bien, Fernando. Feliz época de Adviento para ti, todas las personas que han llamado y todos ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando. Adelante, Fernando, con tu pregunta. Sí, padre, gracias. Le estaba comentando a la señorita que me estaba atendiendo, le estaba comentando que tengo un amigo protestante, me comentaba que en la primera carta de Tito, capítulo 1, versículo 5, que decía que los sacerdotes y los obispos se pueden casar. Yo le dije que a mí me parecía un poco esto irrazonable, no sé. Dice, no, sí, pregunta, dice, y vas a ver que dice que sí. En la Biblia dice que sí se pueden, que los sacerdotes se pueden casar. Y yo dije, bueno, deja preguntar a ver si es cierto. Sí, es decir, es cierto, al principio de la iglesia habían sacerdotes casados. La primera vez que se pide a los sacerdotes que no se casen es en la diócesis de Elvira, en España. Estamos hablando tal vez en el tercer siglo, cuarto siglo más o menos, en que se pide esto basado en lo que el Señor Jesús dice, primero que todo, y después lo que dice San Pablo. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo? En el capítulo 19, y Jesús está hablando acerca de la importancia de aquellos que optan por entregarse total y completamente a Dios a través del celibato o la vida virginal. Dice la palabra de Dios, hay hombres, y esto es el capítulo 19, versículo 12, hay hombres que han nacido eunucos, es decir, que no pueden tener relaciones sexuales, son impotentes. Hay otros mutilados por los hombres, es decir, castrados. Y dice el Señor Jesús, y hay otros todavía que se han hecho tales por el reino de los cielos. Es decir, que han optado por no tener relaciones sexuales, que han optado por ser célibes, ser vírgenes. Entonces, basado en esto, es que en la diócesis de Elvira, en España, se comienza a pedir que los sacerdotes, es decir, aquellos que realmente quieren consagrar sus vidas al Señor, que sean célibes. Y si vamos entonces a la primera carta de San Pablo a los Corintios, primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, vemos algo muy hermoso y ojalá que lo puedas leer cuando tengas tiempo, pero dice la palabra de Dios, vamos al capítulo 7 mejor. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 7, vamos al versículo 32, voy a leer un pedacito nada más, porque es un poco largo, pero léelo cuando tengas oportunidad. Dice, hablándole a los que realmente quieren ser célibes y aquellos que quieren servir al Señor completamente, dice, yo quisiera verlos libres de preocupaciones. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no está casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. No es así como el que está casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa y por lo tanto está dividido, dice San Pablo. El versículo 35 dice, al decirles esto, no quiero ponerles trampa, se los digo para su bien, con miras a una vida más noble en que estén enteramente unidos al Señor. Qué hermoso, ¿no es cierto?
Y termina San Pablo diciendo en el versículo 38, así pues, el que se casa obra bien y el que no se casa obra mejor. Poco a poco, con el transcurso del tiempo, pues más diócesis van pidiendo de sus sacerdotes lo mismo que pidió la diócesis de Elvira en ese comienzo del celibato, impuesto para aquellos que realmente quieren entregar sus vidas completamente al Señor. Y hoy día, pues, la Iglesia Católica en todo el mundo pide lo mismo, que aquellos que son ordenados al sacerdocio, que hagan una promesa de ser célibes para poder dedicar de esa forma sus vidas total y completamente al servicio del Señor. Oremos mucho por nuestros sacerdotes para que de verdad pongamos en práctica eso que hemos prometido delante de la presencia de Dios, hasta el último suspiro de nuestra vida. Ojalá que así sea. En Estados Unidos, para que nos llamen, hermanos y hermanos, es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2986. 1-205-271-2986. Esperamos sus llamadas. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Encamínanos, mi Dios, en este santo tiempo de Adviento, en el camino de la victoria, para tener una relación cada día más íntima y estrecha con Jesús, nuestra esperanza y nuestra vida. Tenemos en estos momentos una llamada telefónica de alguien que no quiere mencionar su nombre, y muy bien, muy agradecido de tu llamada. Adelante, por favor, escuchamos. Bueno, ¿y eso qué es? ¿Una música navideña? Hola. Qué belleza. Adelante, por favor. Hola. Hola, bienvenida. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer con mi esposo si él le gusta mucho pornografía? Si él está adicto a la pornografía, pues primero que todo, que tú te mantengas firme en Cristo Jesús. Sí, que tú te mantengas firme en Cristo Jesús, que tú no accedas a ver ese tipo de material, porque tú puedes crear una codependencia en el material y crear una codependencia en tu esposo que está adicto a ese tipo de mal, ese tipo de daño que pues está lastimando profundamente su relación con Dios y también por su relación contigo. Lo otro que yo te pido es que averigües, yo no sé dónde tú vives, pero estoy seguro que en el lugar donde tú vives, a través de Caridades Católicas o aún a través de tu parroquia, y no tengas vergüenza, es decir, no eres la única persona que está pasando por esta situación, son miles y miles, desafortunadamente, las personas que tienen este tipo de situación, de problema. Si no puedes encontrar una institución que ayude a liberarse a la persona de la pornografía, ve a hablar con tu sacerdote, alguien en quien puedas confiar, y explica la situación, a ver cómo este sacerdote puede comunicarse con alguien en la diócesis donde tú estás, para que se encuentre la mejor forma de ayudar a tu esposo en esta situación. Yo estoy seguro que tu esposo quiere salir de esta situación que lo tiene apresado, porque ninguno de nosotros nos gusta estar encadenados, queremos ser libres, pero desafortunadamente tomamos decisiones incorrectas y caemos en una prisión de la cual sentimos que no tenemos salida. Y si hay salida, y la salida es Jesucristo, Jesucristo no está muerto, está vivo, y con Él hay esperanza y hay victoria. Entonces, tú primero, cimentado en Cristo Jesús, que tu oración cada día sea más fuerte, tu relación con el Señor cada día sea más fuerte, ve a la iglesia lo más que puedas, a recibir la Santa Comunión, a confesarte cuando sea necesario, y a buscar ayuda, porque el que busca, encuentra, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Así que en vez de desilusionarte, cruzar tus brazos y decir, no puedo hacer nada, no, busca y acuérdate que Jesús te va a ayudar
a encontrar la solución para tu esposo y vas a tener tú y tu familia victoria. El Señor lo promete. Hechos capítulo 16, versículo 31. Si tú crees en Jesús, si te afianzas en Jesús, tú y toda tu familia, incluso tu esposo, se van a salvar. En estos momentos, un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, quisiera preguntarle sobre el diaconado permanente. Hace tiempo que me siento llamado a servir al Señor como diácono. Actualmente estoy por cumplir un año de casado y le he comentado a mi esposa sobre esto. Ella me apoya al 100%. ¿Puedo, siendo casado, acceder al diaconado? ¿Cuáles son los requisitos para hacerlo? De antemano, gracias y que Dios le bendiga. Su amigo y servidor, Salvador, de Jalisco, México. Salvador, muchísimas gracias. Pues primero que todo te felicito porque sientes el deseo de servir al Señor y especialmente a través de este ministerio tan especial, tan importante que es el diaconado. Tenemos que estar conscientes que en la iglesia hay 3 ministerios de ordenados o personas que son ordenadas por el obispo para un ministerio particular. Uno de ellos es el ser obispo, el otro es el ser presbítero o sacerdote y el otro es el diaconado o ser diácono. En el caso del diaconado, ¿qué es lo que la palabra de Dios pide? Si nosotros vamos a la primera carta de San Pablo a Timoteo, primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 hasta el 13, ahí vamos a encontrar algunas sugerencias o recomendaciones que da San Pablo a aquellos que quieren ser diáconos. Y te lo comparto para que tú pues lo medites, ¿verdad? Dice, los diáconos han de ser respetables y de una sola palabra. Dice el versículo 10, primero sean sometidos a prueba y después, si no hubiera nada que reprocharles, sean aceptados como diáconos. El proceso para ser diácono, en lo que se refiere al estudio y pues a evaluaciones más o menos continuas, son como unos 5 o 6 años, depende de la diócesis, preparándolos para el momento en que van a ejercer su ministerio. Y el versículo 12 dice, los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y a su propia casa. Tienes que tener esto en cuenta. Si tu esposa muere primero que tú, no te puedes casar de nuevo. Entonces es algo que tienes que tener en cuenta. Aquí lo dice la palabra de Dios, sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y a su propia casa. Los que cumplan bien su oficio se ganarán un lugar de honor, llegando a ser hombres firmes en la fe cristiana. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, pues de nuevo, yo te felicito por tu deseo de servir al Señor y si es la voluntad de Dios, pues un día que te puedas ser confirmado como diácono, que seas ordenado para el diaconado y que sirvas para enamorar a muchas almas de Cristo Jesús y llevarlos a los pies del Señor. Tengo una pregunta para ustedes y por favor contéstenmela a través de la página de este servidor en Facebook. Y la pregunta es, ¿cómo ayudarías a María y a José en su camino a Belén? Si tú hubieras tenido la oportunidad de ayudar a María y a José en su caminar hacia Belén, donde María iba a dar a luz a su hijo, ¿cómo hubieras ayudado tú? ¿Qué hubieras hecho para hacer ese camino un poco más suave, un poco más llevadero, un poco más placentero? Me encantaría escuchar de ustedes. Quiero agradecerles de todo corazón por todas las respuestas que ustedes nos han dado. Muchísimas gracias por todas los comentarios, las palabras hermosísimas que han compartido con nosotros. Voy a tener un festín en este tiempo de Navidad, leyendo todos sus comentarios y dándole gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Estamos orando mucho por ustedes, pedimos al Señor para que sus corazones sean revestidos de la misma presencia de Dios, para que ustedes puedan experimentar, como dice la palabra de Dios más y más, el poder transformador del amor de Cristo Jesús en sus corazones y que ese amor ustedes lo puedan llevar a las personas que les rodean y, por qué no, al mundo entero. Este fin de semana, si Dios así lo permite, estaré este próximo 14 de diciembre en Nueva York y dicen que hace bastante frío por allá, ¿verdad? Vamos a estar en lo que se conoce como el Domingo de Milagros, con los misioneros de Jesús, con el hermano Neil Vélez y los misioneros de Jesús.
Para más información al respecto, me encantaría verlos. Si ustedes están en el área de New York, por favor, contáctense con Miladis Espinal. Miladis Espinal al teléfono 917-648-5262. Repito, 917-648-5262. Hermanas y hermanos, el tiempo se nos ha terminado, pero le pedimos al Señor que nos siga dando fuerza, poder de su Espíritu Santo para vivir a plenitud estos días de Adviento, para que tú y yo podamos tener más y más palpablemente, poderosamente, una Navidad el día 25 y cada día de nuestras vidas. Nos gustaría que nos escribieran con sus preguntas, porque ustedes son parte importantísima de este programa y son sus preguntas muy valiosas para que podamos responderles a través de este programa. Escríbanos por favor a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Les damos las gracias por este tiempo, este año 2014, en que ustedes han apoyado este programa, han apoyado este ministerio de WTN y Radio Católica Mundial. Les pedimos que sigan orando por nosotros para que podamos seguir como instrumentos fieles en las manos de Dios, llevando su palabra hasta los confines de la tierra. Y pedimos pues encarecidamente por sus donativos, porque es muy caro este ministerio, para que juntos, poniendo nuestros granitos de arena, podamos hacer de este mundo un mundo maravillosamente fabuloso para el Señor, un mundo donde realmente reine la paz y el amor y la presencia de Cristo Jesús, a medida que este mundo se convierte de verdad en su reino y Él en nuestro Señor. Que el Señor los bendiga, el Señor vaya con ustedes, detrás de ustedes, sobre ustedes y delante de ustedes, para protegerles, para guiarles y para llenarles de su santa presencia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles. Dios mediante.